la senadora Proboste. El senador Castro está afuera con el presidente, entiendo, sí. Pero me dijeron que iba a mandar a alguien del comité, así que esperamos. Sí. La senadora Proboste se viene en camino. Así que igual vamos a partir del comité. Quiero darle la bienvenida a ambos ministros, por supuesto, al director general de Agua, al director general de INDAP, quienes los acompañan, los asesores, en fin, todos. Y para nosotros, como lo habíamos planteado la vez pasada, bueno, el ministro de Agricultura no pudo, que andaba en China, entiendo, pero extremadamente importante. Tuvimos una presentación bastante completa del ministro de Obras Públicas, pero sentimos que tenemos que profundizar más este tema. La situación sigue siendo muy compleja, como todos sabemos. Y no sé si los ministros quieren partir ampliando sus presentaciones y después vendrán entonces los diálogos, preguntas, reflexiones que surgen precisamente a partir de las propias presentaciones y algunos temas pendientes que quedaron que no alcanzamos a conocer. Así que, ministro, le ofrezco la palabra, ministro de Obras Públicas, y después partimos con el ministro de Agricultura. Muchas gracias, Presidenta. Lo que nosotros hemos preparado para complementar lo que estuvimos conversando la vez anterior es una presentación del director general de Aguas que toma mucho más en detalle algunos de los temas que consideramos ahí, y después, de acuerdo a las preguntas que existan, podríamos ir a otros aspectos que pudieran ser de interés. Allí, prenda nomás. Tiene que vender. Ahí está. Eso, sí. Bien, esta es una presentación más focalizada en lo que es el rol de la DGAN en cuanto a lo que estamos sufriendo en términos de sequía. Algo pasó aquí. Se desenchufó. Literalmente. Así es fácil. Ya. Aquí hay un problema de brazos. Arrancaré los brazos. Hasta llegamos, parece. ¿No? Si quiere cambiar. No. Ah, ya. ¿Cómo estamos viendo que hay que enfrentar este problema de la sequía? Básicamente 5 elementos. La importancia de medir lo que está pasando. Y ahí lo que se está desarrollando es un sistema de monitoreo de extracciones efectivas. Nosotros tenemos generalmente información de los derechos de agua, pero los derechos de agua es muy distinto a lo que se extrae efectivamente. Por tanto, la necesidad de medir lo que se está efectivamente sacando de una fuente natural. Segundo, la necesidad de modelar y planificar, modelar nuestras cuencas y hacer planes a través de planes estratégicos, de mejoras de información y también tomar decisiones de cierre de cuencas que están actualmente agotadas y que aún no se han decretado. En tercer lugar, la importancia de uso de nuevas tecnologías para la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua tiene, como ustedes bien saben, un personal limitado y si pensamos, por ejemplo, lo que es fiscalización, tenemos 52 fiscalizadores, pero aunque los triplicásemos, siempre sería muy poco si pensamos que hay aproximadamente 300.000 predios agrícolas en el país. Por tanto, es imperioso avanzar hacia herramientas que nos permitan ser más eficientes en la fiscalización. Luego, publicar y difundir mejor nuestra información, los datos, para que las personas puedan hacer uso y tomar decisiones, y los decretos de escasez. En el sistema de monitoreo de extracciones, ustedes bien saben que en 2018 se aprobó una nueva facultad a la Dirección General de Agua que le permite exigir la instalación de estos sistemas de control en todas las fuentes naturales, en todos los ríos, en Boca Toma, y en todos los pozos que están en área de restricción y prohibición. Ya este año 2009 se terminó de elaborar el software para la recepción de datos. Esto es un problema de gran cantidad de datos que vamos a tener. Pensemos que son 33.000 puntos los que en principio debiésemos exigir la instalación, y toda esa información tiene que llegar a la Dirección General de Agua. Ese software ya está funcionando y ya hemos comenzado la implementación de esto en Petorca, que es, como ustedes bien saben, una zona donde los temas de fiscalización son fundamentales. Inicialmente esto se había focalizado como un sistema de control de extracciones, pero internamente la Dirección General de Agua hemos trasladado esto a la unidad de hidrología, porque nos parece que no solo control, sino que es monitoreo, es fundamental conocer la información,
y por tanto esto está siendo desarrollado desde la unidad de hidrología y pensamos que va a llegar más adelante. Hay un problema, parece, con la presentación, no sé si el formato. Bien. Sí, porque tenemos algo distinto acá. ¿Ustedes lo ven bien o lo ven? Nosotros en nuestros tablets, que esta es la novedad que tenemos ahora, el avance de la tecnología, que se han prohibido los papeles, aunque alguna de nosotros nos gusta todavía seguir con la presentación. Pero está bien, ahora viene lo que usted dice. Les pido disculpas. Sí, a esta altura, ADN, no hay nada como subrayar y poner al margen algo. Bueno, ustedes lo pueden ver bien ahí, entonces les pido, bien, pero les pido disculpas, mi computador se veía también. No, pero se ve perfecto. Quedó montado, ahí aparece montado. Claro. No, exacto lo que está. No, sí, el computador que lo está leyendo. En el mío sale mal y en el de ustedes. Aquí sale mal. Aquí sale perfecto. Como de arriba. Okay. Por lo menos tenemos la esfera azul y la explicación a la derecha. Okay. No explicación, sino las medidas. Bien. Lo segundo, esta importancia de modelar los planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca que hemos señalado, que es muy habitual en países como los que están allí o en los estados que allí se mencionan, donde se hacen estos programas. Hoy en Chile tenemos 101 cuencas, en 32 de ellas tenemos un diagnóstico, pero solo 7 con lo que podríamos llamar un plan de recursos hídricos, que son básicamente 1 en Antofagasta y 6 en la cuarta región. El resto de las cuencas no tenemos esa planificación y todos hemos visto situaciones evidentes de falta de planificación que sorprenden, como la laguna de Aculeo, que vimos desaparecerla lentamente sin tener un plan de recuperación, o lo que hemos visto en más de 10 años en Petorca, en que todos los años nos lamentamos por los camiones aljibe o los problemas que hay ahí, pero no tenemos un plan para mejorar la situación. Entonces nos parece urgente contar con estos planes de gestión por cuenca. El código actual no nos entrega herramientas para esto, solo entrega el decreto de escasez como una herramienta para enfrentar la sequía, pero no entrega las atribuciones a la Dirección General de Agua o no la mandata para que realice esta planificación. Por eso también estamos proponiendo que en la modificación del Código de Agua se mandate a la Dirección General de Agua a realizar esta planificación por cuenca. Sin perjuicio de eso, ya lo estamos haciendo este año, como lo voy a mostrar en un momento más. ¿Qué es lo que queremos con estos planes? Primero, tener una idea clara de cuál es el desbalance entre oferta y demanda y cómo se proyecta ese desbalance a un plazo de 10 años en distintos escenarios de cambio climático. Esto pasa por un diagnóstico de la información, de la infraestructura, de las instituciones que están tomando decisiones respecto al recurso hídrico y básicamente una cartera, un portfolio de medidas que se debiesen realizar tanto de parte del Estado como de los privados para poder hacer frente a las necesidades futuras. En específico, cada uno de estos planes cuenta con una modelación que modela integradamente el agua superficial con la subterránea, cosa que no existe. Generalmente tenemos buenos modelos de agua subterránea, buenos modelos de agua superficial, pero no su integración, y eso es un problema reconocido por todos. Un balance hídrico que permita constituir adecuadamente los derechos, que permita adecuadamente establecer los caudales para fines de conservación, que también permita establecer con claridad cuáles van a ser las necesidades y los requerimientos de agua para consumo humano. También hemos observado que hay bastantes acuíferos cuya sustentabilidad está amenazada y si bien la Dirección General de Agua tiene una atribución en el artículo 62 del Código de Agua, que también se modificó en enero del 2018 para exigir la reducción en las extracciones para lograr la sustentabilidad, eso requiere también de una planificación. Poder determinar cuánto es la reducción y en cuánto tiempo se podrá recuperar un acuífero será otro resultado importante. Y todo lo que tenga que ver con nuestra red de medición, que también debe ser parte de un resultado de estos planes, establecer una planificación quinquenal de cómo mejorar nuestro sistema de medición. Para este año 2019, con el presupuesto que contamos, hemos ya comenzado a trabajar en estas cuencas que aquí se mencionan. Hay dos más, pues. ¿Dos más? El otro Está
Sí, hay Maule y está repetido Maipo. Que dice Maipo, Maipo, el segundo es Maule. Gracias. Cierto. Eh, Para que vea que nada es perfecto, sí. Ocurre. lo tenía guardado. Lo tenía bien. guardado. Está bien. Eso entendemos que la segunda es Maule. Sí. Bien, lo otro que también estamos avanzando en tema de mejorar la información sobre los recursos hídricos es la actualización del balance hídrico nacional. Ustedes saben que el último balance es del año 87 y sobre ese balance se toman muchas decisiones y era indispensable actualizarlo para incorporar información de los 30 años, de 30 nuevos años, y entonces ya se comenzó a trabajar en eso desde el 2017. Ya se entregó el balance hídrico para la zona central y norte del país y a fines de año se estará terminando con la zona austral del país. Y eso va a ser una herramienta muy importante para toda la toma de decisiones respecto al recurso hídrico. Lo otro que también estamos trabajando es en transparentar la situación de muchos sectores de agua subterránea o de sectores de hidrológico de aprovechamiento común, como se denomina en la Dirección General de Agua, que son estos sectores en los cuales se dividen los acuíferos. Transparentar la situación de que hay muchos de ellos en los cuales ya no se va a poder seguir otorgando nuevos derechos. Actualmente tenemos áreas de restricción, 146 acuíferos con área de restricción y 30 con prohibición. Ustedes se acuerdan que en restricción solo se pueden entregar derechos provisionales y en áreas de prohibición ya no se puede entregar ningún tipo de derecho. Pero, ¿Tiene detalle de eso, perdón? ¿Ah? ¿Los tiene detallados eso? No aquí, pero se los puedo Sí, los tiene que mandar. En el mapa. Sí, pero es mejor que más difícil lo mande, exacto, sí, lo más mandamos difícil, encantado, exactamente. de esos 126. Entonces, la realidad es que de esos 146 que son de restricción ya hay muchos en los cuales ya no se entregan derechos y no hay disponibilidad. Y hay que transparentar eso y pasar los áreas de prohibición. Estimamos que las áreas de prohibición deberían aumentar de 30 a 100 entre este año y el próximo año. Depende de la capacidad de la Dirección General de Agua de generar los estudios técnicos que sustenten esa... Perdón, o sea, de 137 llegaríamos a 100. No, si tenemos 146, 146. salen de ahí 70, que son restricción, y pasan a prohibición. A provisión. Entonces quedarían Y ahí suban. quedarían 100 de prohibición. Respecto a la importancia de incorporar nuevas tecnologías a la Dirección General de Agua, señalábamos la importancia de utilizar esto en los procesos de fiscalización. Hemos inaugurado una unidad de gestión tecnológica del agua, muy pequeñita, con poca gente, pero con buen instrumental, y que están utilizando satélites y drones para identificar extracciones ilegales. Ya hemos tenido buenas experiencias en Aculeo y en Maule. Básicamente las imágenes satelitales permiten medir la vegetación en determinados momentos del tiempo. Cuando hay se mide la vegetación y no cuadra con los derechos, se programa que un dron vaya al lugar en específico, al terreno en específico, y ahí se puede determinar una situación de extracción irregular. Un segundito de interrupción. En nombre de la Paz, entonces se abre la sesión. Disculpa, estaba con vecinos de Chañaral en la directa imagen. No se preocupe. Siga nomás, director. Dentro de esfuerzo por incorporar tecnología, también hemos comenzado a desarrollar un sistema en que los permisos que se solicitan ante la Dirección General de Agua, que son varios, se pueden hacer online. El principal de ellos, que ocupa el 66% de los permisos, es la solicitud de nuevos derechos de agua, que es bastante engorrosa. Hay que ir con las carpetas al lugar o a la gobernación o a la dirección regional. Eso se puede seguir haciendo, pero también existe ahora la alternativa de que se pueda hacer el trámite en línea, y eso facilita mucho las cosas. Y también una cosa tan obvia como que muchas veces llega una persona, entrega su carpeta y va a preguntar después de algunos meses cómo le ha ido, y le dicen, mire, el problema es que no le ha ido porque tenía mal el root, o no tenía las coordenadas adecuadas. Hoy eso la persona lo va a saber inmediatamente cuando esté comenzando a hacer su solicitud online, en que le va a decir root erróneo o coordenada errónea, y por tanto va a ser un ahorro importante de tiempo.
También mencioné que en los planes se iban a hacer modelaciones de recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, en forma conjunta, y una vez que esos modelos estén disponibles, van a quedar disponibles online. Y ahí nuestra aspiración es bastante grande, porque una de las situaciones que pasa hoy día con los proyectos que se someten a evaluación ambiental es que cada proyecto llega con su modelo. Y la Dirección General de Agua perdemos largos tiempos discutiendo el modelo, los parámetros del modelo. En la medida que nosotros seamos capaces de modelar las cuencas, vamos a tener el modelo oficial, llamémoslo así, disponible para que las empresas sobre esos modelos puedan hacer sus propias proyecciones. Y eso también va a ahorrar bastante tiempo en los procesos de evaluación ambiental. Publicar y difundir, una cuarta medida que nos parece indispensable, que la comunidad conozca qué está pasando. Ya inauguramos este año el observatorio georreferenciado en el sitio web de la página, en el sitio web de la DGA, donde uno puede ver los pozos que hay en un determinado lugar, las bocatomas, etcétera, todo en un mapa de fácil acceso. Y otro tema importante que hemos desarrollado a raíz del control de monitoreo es iniciar un catastro de obras y que cada obra tenga un código. Entonces hay un sitio web donde cada persona puede ingresar su obra, su pozo, su bocatoma, y eso nos está permitiendo actualizar las coordenadas de cada uno de esos pozos o bocatomas, y esa información que es pública también. Luego están los decretos de escasez, que es lo que actualmente el Código nos entrega para enfrentar las situaciones de escasez. Está eso recogido en los artículos 314 y 315 del Código de Agua, que establece que la Dirección General de Agua puede solicitar al presidente de función que está delegada al ministro ahora el declarar una zona de escasez por periodos máximos de 6 meses, no prorrogables, y el objetivo básico es reducir los daños de una sequía. ¿Qué puede hacer la DGA una vez que está declarada la zona de escasez? Puede redistribuir las aguas. Si hay una organización de usuarios y esa organización de usuarios no llega a acuerdo en la forma de redistribuir las aguas, entonces la DGA puede intervenir, suspender las atribuciones de la Junta, suspender los seccionamientos de las corrientes y, por tanto, intervenir para redistribuir las aguas en forma equitativa. Esa misma atribución de redistribuir las aguas la puede ejercer cuando no existe una organización de usuarios, pero en la medida de que alguien lo solicite. Algún particular tendría que solicitarlo para que la DGA pudiese reasignar las aguas cuando no existe una organización de usuarios. También puede autorizar extracciones de agua superficiales o subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de que se constituyan nuevos derechos de agua. Ahora, ¿cuáles son los criterios para decretar una situación de escasez? Básicamente se toman en consideración condiciones de precipitaciones, caudales, embalses, descensos de pozos. Esto arranca de un estudio del año 2009 que la Dirección General de Agua encargó al DICTUC sobre cuáles pueden ser los criterios para poder establecer estos decretos de sequía, y ese estudio arrojó dos indicadores: el IPE, índice de precipitación estandarizada, y el ICE, índice de caudales estandarizado, que gatillan la posibilidad de que se solicite el decreto de escasez. ¿Cómo funciona? Bueno, va cambiando, no los quiero aburrir demasiado en esto porque es demasiado técnico, pero se establecen unos umbrales. Por ejemplo, de Arica a Parinacota se toma el índice de caudales, y si está bajo el umbral de menos 0,84, entonces se puede decretar decreto de escasez. Hay otros para Atacama a los lagos, hay otros desde Aysén a Magallanes. Estos también se van adecuando respecto a qué está pasando con los embalses. Básicamente lo que se busca es que la situación o se pueda decretar escasez en una situación que en principio no se repite en 5 años. O sea, que es una situación que es anormal en el sentido que no es una situación que se repita en menos de 5 años, o 4 en el caso de las situaciones de embalse. Ahora, estos criterios están quedando un poco obsoletos porque efectivamente, claro, sequías cada 5 años era algo que
estábamos acostumbrados, ¿no? Sequías puntuales. Hoy estamos teniendo sequías estructurales y esto va a requerir una modificación, nuevos estudios para modificar estos umbrales, pero esto es lo que hoy contamos. Una vez que se decreta el decreto de escasez, hay ciertos criterios para autorizar extracciones que están en dos ordinarios, uno del 2014 y otro del 2015. Si un comité de agua potable rural solicita autorización y demuestra que no tiene agua desde otra fuente, se le autoriza entonces a que pueda extraer sin necesidad de que se constituyan derechos, que pueda extraer de algún punto distinto del que está extrayendo actualmente sin necesidad de constituir derechos. Las empresas sanitarias también tienen una prioridad, tienen que demostrar que poseen derechos, pero los caudales son insuficientes y eso tiene que venir certificado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Otras personas, cualquiera, que tengan derechos y que no puedan ejercer por la sequía y que cumplan con un listado de 6 condiciones, pueden ser autorizados para extraer y se les puede autorizar entre un 10 a un 50% de los derechos que actualmente poseen como máximo. Los servicios públicos también pueden recibir la autorización en base a manifiesto de interés público que tiene que suscribir el intendente. Y finalmente las organizaciones de usuarios en que los caudales disponibles no permitan satisfacer los derechos de todos sus miembros. También pueden ser autorizados para extraer agua sin la constitución de derechos. Ahora, en todos los casos, estas autorizaciones tienen que velar porque no haya afectación a los sistemas de agua potable rural, ni a la sanitaria, ni a los pozos para la bebida y usos domésticos. Por tanto, hay distancias mínimas que tienen que cumplirse y tampoco hay afectación a otros pozos en el radio de 200 metros. También se establece que el agua que se autoriza a extraer solo puede ser utilizada para los fines expresamente indicados, no pueden ser, por ejemplo, transferidos, y el beneficiario además tiene que contar con un sistema de monitoreo del punto donde se le autorizó y la DGA en cualquier momento puede suspender la autorización si es que no se cumple alguna de las condiciones. Hoy tenemos decretos de escasez en 92 comunas que están concentradas en la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de Metropolitana y la región del Maule. Y los números que tenemos hacen pensar que estos van a ir aumentando, estos decretos de escasez en las próximas semanas. Esto ha ido cambiando semana a semana. ¿Cuál es nuestro diagnóstico respecto de estos decretos de escasez? Si miramos el número de decretos de escasez y las comunas y los kilómetros con decretos de escasez del 2009 en adelante, vemos que esto ha ido aumentando en forma muy significativa, ha ido escalando el número de comunas, el área bajo decreto de escasez ha ido aumentando en forma muy significativa en los últimos 10 años. La experiencia nos muestra también que estos decretos de escasez permiten mitigar efectos de la sequía, pero también pueden causar o acentuar la sobreexplotación de los acuíferos, lo que hace entonces que tengamos que ser extremadamente prudentes en las autorizaciones que la Dirección General de Agua otorga y teniendo siempre en consideración el estado de explotación de las aguas en cada uno de los sectores de aprovechamiento hidrológico. No debe ser lo mismo autorizar una extracción en una situación, en un CHAC que no está en prohibición ni en restricción, que autorizar en un CHAC que sí está en prohibición. No debe ser lo mismo. Y por tanto, de esa manera, tenemos que ir siendo muy prudentes en las autorizaciones para no generar un problema futuro porque consecuencia de un mal uso de estos decretos de escasez terminemos sobreexplotando un acuífero o causándole un daño irreparable. Eso es, Presidenta, básicamente lo que... Lamento que no hayan, pero me alegro que puedan verlo hasta ahora. Aquí lo seguimos perfectamente bien, así que le agradecemos. Vamos, por supuesto, a escuchar a ambos ministros, pero puntualmente quisiera preguntar lo siguiente. Mucho de la intervención que hizo el director tiene mucho que ver con algo que también lo hablamos cuando vino el ministro en su anterior exposición, temas de gestiones. Uno oye, vamos a comenzar, vamos a estudiar, vamos a implementar este software, vamos a poder hacer un estudio real, no lo que supone que es en el papel de los derechos.
mucho vamos a hacer, que me alegro que ahora lo empecemos a hacerlo, pero que habla de algo que lo comentamos con la vez anterior con el ministro, de decir, aquí hay un tema de gestión que se arrastra por años. No estoy culpando a este gobierno, es un tema que siempre he dicho que es una política fracasada como Estado, que nunca tomamos muy en serio el tema del recurso hídrico, cuando ya hace 10 años que empezó esta media sequía. Entonces, no es excusa también decir que este es el año más seco registrado en 70 años. No, la verdad es que no fuimos capaces de prever y tenemos un modelo que a mi juicio no ha sido suficiente, pero en fin. Específicamente yo quiero preguntar algo, porque veo, como digo, creo que algunas medidas se están tomando muy positivo, pero yo tengo mucha queja de los alcaldes de Petorca, La Ligua, incluso una manifestación en el caso de La Ligua, usurpaciones ilegales de agua. El alcalde de Petorca fue incluso a los tribunales, hizo una demanda. Entonces yo quiero saber, al alcalde de La Ligua lo tomaron preso incluso y a varios de los manifestantes. Entonces la pregunta es exactamente si puede especificar qué fiscalizaciones han hecho, qué han logrado demostrar de extracciones ilegales, si está funcionando. Estoy hablando específicamente para el Valle Aconcagua, que ha sido bastante crítico, para poder ser bien preciso, porque como digo, estas medidas, sí. Y por otro lado, igual llama la atención que efectivamente vamos aumentando y aumentando, pero estos decretos de escasez, uno tiene sus dudas de la efectividad. Yo creo que hasta ahora es más un título que la realidad. Si usted le pregunta, y eso lo vamos a ver después con el ministro de Agricultura y con el ministro de Obras Públicas, pero usted le pregunta al alcalde de Petorca qué ha sentido como comuna de Petorca hasta ahora, dada la situación tan crítica, y la verdad es que ellos casi no ven ninguna acción concreta en su comuna. Y se ha hablado mucho, y eso lo vamos a conversar con ambos ministros, porque nos interesa obviamente conocer a fondo. Entonces, la percepción que insiste en la ciudadanía es que se dice, decreto de escasez, pero pareciera que no ocurre gran cosa. Efectivamente, nosotros afortunadamente hicimos una ley que le otorgamos a la Dirección General de Agua mucho más facultades, más recursos, más fiscalizadores, pero igual se ve insuficiente. Yo me alegro de haberlo escuchado, que usted mismo diga que estamos un tanto obsoletos con estos decretos de escasez. Entonces la pregunta es cómo vamos a ser más efectivos, que no sigamos diciendo a la gente, tenemos 91 comunas en el país, estamos entonces conscientes de la situación crítica, pero no parece que eso se traduzca en acciones. Y es más preocupante si dentro de las facultades que tiene como decreto de escasez puede incluso, me parece muy bien que si no hay acuerdo, la Dirección General de Agua intervenga, cosa que hace unos años atrás lo tuvimos que hacer con el río Aconcagua, me recuerdo, porque no había acuerdo entre las distintas secciones, digamos. Pero que se autorice a extraer, si no tienen además actualizado y muy puntual las situaciones justamente en las cuencas, donde algunas ya están en situaciones en la cual ya simplemente hay que entrar en la provisión, son un contrasentido. Entonces, ¿cuáles son los límites que ustedes ponen? ¿Cuál es la efectividad que esto tiene? También lo veremos más adelante, conversar también lo que significa la zona catástrofe, porque lo habíamos solicitado, se declara, pero queremos saber en concreto qué va a significar. Aparte de que tema que ya le dejo ya planteado para que vaya pensando cómo nos van a responder, porque una cosa es decir se decreta zona catástrofe y otra cosa es no solo las medidas reales, sino que el decreto oficial publicado en el diario oficial puede tardar hasta 4 meses. Los dos ejemplos pasados los tenemos y transcurrieron casi 4 meses entre que se firmó y entre que se publicó oficialmente, lo cual refleja nuestra inefectividad, por decirlo así, porque si estamos hablando de catástrofe, quiere decir que la situación es suficientemente grave que lo amerita. Es una pregunta, obviamente, para el ministro de Agricultura, director de INDAP, y en fin, y por supuesto también el ministro de Obras Públicas. Pero en concreto, con la Dirección General de Agua, me interesa a mí saber exacto cómo vamos a avanzar a ser más efectivos, la población lo sienta, no tengamos que seguir. Yo creo que lo que ocurrió en La Ligua, vaya que hayan tomado, que creo, una torpeza preso al alcalde de La Ligua, no hacer el primer caso, y esto puede continuar si la población sigue sintiendo el abuso que significa que haya sectores sin agua, ni siquiera acceso al agua. Lo conversamos con el ministro la vez anterior, y mientras tanto, y un tema que por eso está tan relacionado y por eso quisimos tener a los dos ministros, por supuesto, porque los temas están muy vinculados.
con que se siguen plantando y plantando monocultivos con determinadas tecnologías, que obviamente eso implica agravar más la situación, sobre todo para las poblaciones que no tienen acceso al consumo. Y Petorca es uno de los casos claritos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a seguir? Después, con el ministro de Agricultura, ahí tengo un par de observaciones, incluso el que si se va o no finalmente someter a evaluaciones justamente lo que hasta ahora no ha ocurrido y se da este absurdo, que se pueden seguir deforestando los cerros y se hacen plantaciones además que lo que están haciendo es evidentemente ahondar más el problema y no ayudar a solucionarlo. Entonces, no es menor el tema. Entonces, queríamos que específicamente a usted, director, y después podemos seguir con los ministros. Para ser bien específico, o sea, hay varias preguntas suyas. Una es respecto a la fiscalización. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en fiscalizar Petorca, como usted sabe, ¿no? Eso ha significado traer fiscalizadores de otras regiones y hacer como mini campañas de fiscalización. Los números son los siguientes. Con resultado de básicamente el año 2018 y lo que transcurre el año 2019, hemos abierto más de 200 expedientes. De esos 200 expedientes hay 37 sancionados. Usted muy bien sabe que con las multas, como aumentaron tan fuertemente, hay una serie de pasos antes de poder llegar a aplicar la multa, que son las reconsideraciones. Hay plazos hasta de 6 meses para las reconsideraciones. Entonces, de ese volumen de esos 37 expedientes que están sancionados, muchos de ellos están en reconsideración dentro de la Dirección General de Agua y uno hizo una reconsideración en los tribunales. Por tanto, aún no están firmes las multas. Si las multas se aplicaran, estaríamos hablando de 48.741 UTMs, lo cual es una gran... 600.000 pesos cada uno. Claro, lo cual es un monto bien importante. Pero todavía no le puedo señalar cuáles va a ser hasta que no terminen los procesos de reconsideración. Ahora en octubre van a salir ya los primeros resultados de 23 que solicitaron reconsideración de los 37. Hay 4 que no han solicitado resolución y que eso sí va a firme la multa. Y otros que aún están en fiscalización. O sea, de esos 37, como le digo, que son los que nosotros estimamos que hay una infracción, tenemos que terminar el proceso. Y en octubre ya podremos tener mejores noticias o noticias más concretas. Esa es la realidad de fiscalización de Petorca. Ahora, respecto al impacto de los decretos de escasez en la gente, que fue la otra pregunta, me pareció. Lo que estamos haciendo nosotros, en conjunto con la Comisión Nacional de Riego, es difundir mejor qué pueden hacer las personas con decreto de escasez, ¿no? Porque el decreto de escasez aparece como una herramienta bien técnica, pero en la práctica la gente no sabe qué hacer con decreto de escasez. O sea, si yo soy una APR, ¿qué hago? ¿A quién solicito? Si soy un pequeño agricultor o tengo derecho y ya no me saco nada del río, ¿puedo pedir autorización para hacer un pozo? ¿Bajo qué condiciones? Esa información no está bien disponible y por tanto estamos desarrollando una campaña de información para que la gente sepa qué puede hacer realmente con un decreto de escasez. Y creo que vamos a tener más resultados de lo que ha habido en el pasado. Ahora, sin perjuicio de eso, en el caso de Petorca, las soluciones de los sistemas de agua potable rural no pasan, en definitiva, por un decreto de escasez. A ver, algo les ha ayudado, porque en la práctica, si uno va a Petorca, muchos de los pozos que hoy dan agua se construyeron en una situación de decreto de escasez. Con un decreto de escasez pudieron hacer el pozo y lo están usando. Y en esos casos la Dirección General de Agua lo que está haciendo es tratar de regularizar la situación, porque si lo vemos estrictamente está en una situación ilegal. ¿Y cómo hemos tratado de regularizarlo? Por la vía de la adquisición de los derechos de agua para comprar esos derechos de agua y traspasarlos a su APR y queden regularizados esos que nacieron con un decreto de escasez. Entonces, ahí sí hay un impacto concreto, pero la solución definitiva no pasa por allí, sino que pasa por que tengan acceso a fuentes, profundización de pozos,
etcétera. Ahora, lo que sí permite el decreto de escasez son los decretos de emergencia que facilitan al Ministerio de Obras Públicas hacer una serie de estas obras que en otras circunstancias no podrían hacer y que probablemente el ministro se va a explayar más. Sí, sí. Quiero una cosa muy puntual para poner. Yo sé que es más amplio y sé que es discutible y está relacionado de alguna manera con el Código Agua, pero igual es una reflexión incluso para ambos ministros y el director general de Agua, pero yo creo que a todos también nos llama la atención. Cuando uno piensa en una situación como la que usted acaba de decir, sistemas de agua potable rural, digamos, en Petorca o Ligua, en fin, importa, en el Valle Aconcagua, que obviamente tienen un problema grave. Entonces necesitan urgentemente el poder tener acceso a una generación que les permita ayudar. Entonces usted dice, sí, estamos comprando derechos. Y aquí es donde uno siente una sensación de la injusticia de este modelo, de alguna manera. Derechos que fueron entregados tiempo atrás, sobreentregados en algunos casos, derechos que son a perpetuidad y que hoy día el Estado va a tener que comprarlo invirtiendo una cantidad importante de dinero. Y la sensación que uno tiene de decir algo anda mal en esta distribución no equitativa y donde obviamente hay gente que tiene muchos derechos y sistemas de agua potable rural muy pocos derechos. Y el Estado en una situación crítica como la que estamos viviendo y como la que vamos a seguir viviendo y como la que ya está instalada para quedarse, suena casi un absurdo, de que una de las acciones que hace el Estado es comprarle derechos a estos particulares para poder realmente entregarles a sistemas de agua potable rural, que el ministro sabe muy bien, los ministros presentes pues saben muy bien, que es la forma de respuesta que tenemos para los sectores rurales, que no están, digamos, en la instalación de las redes urbanas. Entonces, hay algo aquí que cuesta como asumir, o más bien grafica, lo que yo siempre he sentido, digamos, que este es un modelo que lamentablemente termina siempre beneficiando a las personas que tienen más recursos, más derechos, mejores condiciones, incluso que puedan comprar en el mercado del agua, y lo que por supuesto no ocurre a la gente que ni siquiera tiene el acceso, que está garantizado e incluso es un derecho humano, como hemos firmado como país en las convenciones. Entonces, es un tema. Bueno, antes que conteste el ministro, la palabra, senadora Proboste. Por supuesto, el ministro. Muchas gracias, presidenta. Sobre el punto, porque después quiero hacer una consulta respecto de la red hidrometeorológica del río Huasco, pero sobre el punto de los decretos de escasez, me gustaría preguntarle, porque no detalló quiénes eran los solicitantes. Entonces, me gustaría saber quiénes son los solicitantes, si son pequeños agricultores, medianos o grandes agricultores. Sí, pero me gustaría, dado que están los vigentes, gracias de todas maneras por responder, pero prefiero que me responda el Ejecutivo, que es el que además autoriza los criterios de escasez, los que se ha tocado desde el año 2018 en adelante, quienes son los solicitantes. Y me gustaría, porque estaba leyendo en su presentación, lo que señala en que tiene un periodo de 6 meses para la reconsideración. Me gustaría que el Ejecutivo me pudiera indicar cuál es el artículo de la ley en donde establece ese plazo para la reconsideración, Presidenta. Son dos bien puntuales. Exacto. No sé si alguna senadora más o senadora Muñoz. Sí, Presidenta, bien puntuales. Comparto las dudas que existen sobre el decreto de escasez. Siento que es un instrumento anacrónico, ¿no?, que habría que repensar como país, porque lo hemos venido aplicando una y otra vez, reiteradamente, y siento que no es útil, dada la profundidad ya estructural de la sequía y el cambio climático, que va a seguir siendo un factor gravitante en todo el desarrollo del país. Entonces quizás podríamos repensar cuáles son los instrumentos que hoy día serían de mucho más efectividad en este escenario. En general, porque yo comparto que hoy día, cuando uno va a los territorios, estuvimos con el director de la DGA, la gente no entiende, no sabe, no comprende bien el alcance del instrumento. Y por otro lado, hay colisión de intereses, aunque uno diga 100 metros, 200 metros, pero muchas veces se instalan pozos o se empiezan a profundizar pozos o se construyen pozos al lado de los APR, empieza una competencia de extracción.
Entonces, y eso es sumamente complejo. Además, hacer un pozo, profundizar un pozo tiene un valor, tiene un costo. Entonces, cuando hay pequeños agricultores, por eso no es baladí saber quiénes son los solicitantes. Cuando hay un pequeño agricultor o APR, tiene un costo para profundizarlo. ¿Quién asume aquello en un escenario de escasez? Entonces yo siento que por muchos aspectos este es un instrumento bastante anacrónico y que habría, no tengo la respuesta, pero habría que repensarlo porque no sirve. Tengo dos preguntas bien puntuales. ¿Cuál es el valor de los planes estratégicos de recursos hídricos? Porque esto va a venir hoy día en la ley de presupuesto, suponemos, que vendrá en alguna partida, porque es muy importante, creo, entonces, porque viene todo ese listado de cuencas, que sería importante conocer, y en qué tiempo va a demorar la modelación y planificación de los acuíferos, porque también es un instrumento que lo encuentro importante y sobre todo estando en este escenario que podrían ser nuevos instrumentos que nos vayan sirviendo para enfrentar el cambio climático y la profundidad de la escasez hídrica. Y sobre todo tenerlo, ministros, a la vista en la propuesta que haga su ministerio en la ley de presupuesto. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, adelante. Bueno, para ir a lo más general, lo más específico, se lo dejo al director. Lo primero que hay que entender es que el sistema por el cual el país enfrenta la sequía no es único. Lo que hay es una multitud de elementos que se conjugan para poder hacer lo que tiene que ver con las emergencias agrícolas, tiene que ver cómo se pueden paliar las consecuencias de la sequía sobre la agricultura y por lo tanto si uno va a una comunidad, digamos, que es básicamente agrícola y uno pregunta qué le pasó con el decreto de escasez, el decreto de escasez no aporta a la comunidad agrícola nada, no apunta a resolver ese problema, apunta a resolver otros problemas a los cuales me voy a referir en un segundo. Para eso hay emergencia agrícola que le da fondo al INDAP o a otros recursos que el ministro puede bien explicar. Lo mismo sucede con la zona de catástrofe. La zona de catástrofe la declara el Ministerio del Interior cuando ocurre cualquiera sea, en este caso una sequía, pero podría ser otra causa, y dice, bueno, aquí tenemos una calamidad al frente, un terremoto, una sequía, una situación, entonces le da recursos para ir a aportarle a la población, porque obviamente lo que no puede cambiar ninguno de las medidas legales es la situación original de escasez de agua. La escasez de agua sigue existiendo y por lo tanto las ayudas para poder paliar en forma menor, digamos, las consecuencias de esa falta de agua para proveer agua a los sectores, digamos, el consumo humano o para darle comida a los animales, o en fin, están regulados por estas otras dos cosas. ¿Qué es lo que hace dentro de ese conjunto de cosas que, como digo, no apuntan a solucionar el problema de urgencia de la población? A lo que apuntan a lo que aquí se explicó en la presentación y que lo dice expresamente, es la distribución racional del agua frente a una situación de escasez. Frente a una situación de escasez, el sistema general de derechos de agua se dice, bueno, ¿sabe una cosa? Aquí podríamos estar en una situación en la cual tenemos que repartir el agua de otra manera, ya sea repartir el agua del río entre distintas secciones de una forma distinta, permitir, por ejemplo, que usos que son prioritarios. Voy a poner, por ejemplo, una APR que no tiene derecho. Voy a ir al tiro del tema de los APR en general. En general no tienen derecho, entre paréntesis, que es un problema en realidad del Estado. El Estado construyó su sistema, debiera haberle dado derechos y no le dio derechos y simplemente los construyó y aparte de los frágiles que son en su construcción, además legalmente, digamos, no le dio los derechos que le debería haber dado para haber completado, digamos, esta construcción. Pero antes de ir a eso, entonces dice, bueno, por ejemplo, no podría ser que en un lugar donde hay un poquito de agua, pero hay una producción y hay unas personas que no tienen agua para tomar, entonces el Código de Agua dice, le da la atribución a la Dirección General de Agua y le dice, mire, da lo mismo si tienen derecho o no, usted tome el agua disponible, de quien sea que sean los derechos, y entrégueselo a estas personas que lo requieren para poder tomar agua. Entonces, a eso es lo que apunta el decreto de escasez, simplemente redistribuir el agua en la medida de las necesidades que existen y para eso establece ciertos parámetros que son los que se acaban de explicar de qué son los parámetros que tiene que usar la Dirección General de Agua para hacer esa redistribución. O sea, por ejemplo, como digo,
tiene que privilegiar el consumo humano. Puede dar derecho a extraer agua en una situación si es que no afecta a otros, si no afecta al acuífero, si no afecta, con todos los criterios que ahí se establecen, que entre paréntesis son todos criterios que yo diría apuntan en el sentido del sentido común, pero sin duda que requieren, digamos, mejoramiento y son parte de lo que está en discusión en el Código de Agua. Uno tiene que, digamos, ver de qué manera estos mismos principios de sentido común se pueden aplicar, digamos, al momento de hoy, con un mundo que hay más preocupación. Por ejemplo, el tema ecológico, por ejemplo, no está presente, entonces de qué manera se puede incorporar, y otras situaciones, digamos, que son similares. ¿Qué es el problema? Una cosita puntual, si me permite, que en la línea que usted señala, porque justamente yo coincido, yo creo que es un tema mayor, pero interesante a tenerlo en consideración para reflexionar cómo podemos mejorar para que, francamente, estos decretos de escasez de agua sirvan en la realidad, más allá de las funciones que supuestamente tienen. Pero si esas mismas funciones que acaba de escribir, que usted acaba de reafirmar, operaran de manera más eficiente, y no voy a hablar del tema tanto agrícola, que lo vamos a ver después, sino que para abastecer el consumo humano no tendríamos que estar gastando incluso o dándole a la gente vía camiones aljibe, que además es bastante indigno, pero es la solución que estamos dando, que es absolutamente paliativa y bastante indigna, 50 litros por persona, y en la fortuna que estamos gastando. Entonces aquí hay una contradicción, sí, que usted no la ha aclarado, pero que suena a la vista. Sí, pero que no tiene relación alguna con el decreto de escasez. Lo que le quiero decir, senadora, es que existe, digamos, distribución en camiones aljibe en forma permanente durante todo el año. Lo que hemos tenido, y va a suceder más, es que va a aumentar eso producto de la sequía, porque algunos de estos sistemas son extraordinariamente frágiles y, por lo tanto, algunos de los pozos que hoy día tienen empiezan a fallar por producto de la escasez. La distribución de camiones de alquiler, solo por darle el ejemplo, el Ministerio del Interior debe haber gastado el año pasado del orden de 25.000 millones de pesos en distribución de camiones de aljibe, número que por lo demás es ni siquiera un número que se va achicando, un número que se va agrandando. El tema de los APR y de la distribución de agua en el sector rural, porque se hace mucha cuestión del tema de las sanitarias en las zonas urbanas, pero este sistema de distribución en las zonas rurales es un sistema que hoy día tiene, en primer lugar, a muchas personas que no tienen APR, o sea, que ni siquiera tienen lo que estábamos conversando recién. Y que lo reciben en su casa tarde, mal y nunca el camión aljibe, porque por último, si tiene un sistema APR que depende del camión aljibe, por lo menos la persona no se da cuenta del camión aljibe, lo recibe por la cañería. Entonces, lo segundo, tenemos 1.400.000 personas en Chile que no tienen acceso al agua potable o que no tienen un baño, porque también ni siquiera hablemos del sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado, así como hay muchos que no tienen el agua, hay muchos más que no tienen el alcantarillado, todos ellos en las zonas rurales, y donde los sistemas son todos provistos por el Estado y luego entregados a los vecinos. La capacidad que tienen esos vecinos de poder, digamos, hoy día resolver sus problemas por sí mismos es muy baja. Nosotros lo que estamos haciendo respecto de la emergencia en esta materia es tener una información completa. Chile tiene hoy día 2.700 sistemas de APR, de los cuales 1.700, 1.800 son del MOP. Los del MOP tienen una ventaja porque el MOP, todos los que hizo, luego de eso tiene como una especie, como llamémosle, de contrato, un contrato no pagado, pero que le provee a las personas, no le entrega dinero ni le hace reparaciones gratis, pero sí le entrega la asesoría de decirle, mire, se echó a perder la bomba, usted lo que tendría que hacer es arreglarla de esta manera, consigue una bomba de este tipo, reemplaza, contrate a tal especialista, le falló tal escañería, aquí el problema que habría que hacer es tal cosa. Se tiene un sistema por lo tanto, el MOP tiene toda la información de esos APR, y le voy a dar en un segundo la información en la situación en que se encuentran. Existen otros, entre 700 y 900, que fueron hechos a lo largo del tiempo por las subdere, por las municipalidades, por agrupaciones de vecinos, por particulares que, como una manera de colaborar con la comunidad, digamos, que estaba cerca de ellos, montaron uno de estos sistemas, pero que posteriormente a eso no hay una relación que dan en manos los vecinos y, por lo tanto,
no hay una información centralizada de cuál es su situación. Así que estamos recopilando la situación que tienen esos sistemas de manera tal de poder ir en su ayuda en la medida en que alguno de esos sistemas lo necesita. Pero hablando solo los del MOP, en la zona de sequía, donde están decretados los sistemas de, digamos, los decretos de emergencia y los decretos de escasez, tenemos 1.022 de esos sistemas. De esos 1.022 hay 125 que ya tienen problemas y que por lo tanto requieren hoy día situaciones como las que usted menciona, aljibes, otra fuente de agua, profundización de pozos, una fuente de agua alternativa, drenes desde el río, digamos, para poder proveerles de agua. Y ahí es donde tenemos enfocada nuestra atención, más el monitoreo de los otros para saber cuáles de ellos, digamos, están teniendo vaivenes en el nivel freático de manera tal que está indicando que muy pronto la sequía los va a llevar a que también van a tener que tener, digamos, una ayuda en sus sistemas. Entonces, el tema del abastecimiento de agua en materia rural, yo antes, como usted sabe, estuve en desarrollo social antes de estar en esto. Nosotros hicimos un catastro de cuáles eran los principales problemas sociales de Chile y en esto incluyo los niños del Sename, la gente que sale de las cárceles y no tiene una posibilidad real de tener un trabajo y muchas otras cosas. Y después hicimos una encuesta a diputados, senadores, a todos los alcaldes, gobernadores, intendentes, lejos, todas esas personas que son los que están como más cerca de las necesidades de las personas, consideraron que el mayor problema, y esto no fue en época de sequía, estoy hablando de un año atrás, el mayor problema social lejos, pero lejos, de acuerdo a esas personas, es la falta de agua potable rural, lejos. Esto se relaciona después con enfermedades, con expectativa de vida de los niños de esas familias, de tal manera que aquí tenemos una deuda enorme y una deuda que depende directamente de un sistema de provisión que ha sido estatal toda la vida. O sea que, digamos, que no lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho bien y no depende de ninguna de las cosas que estamos hablando. Entonces, en este momento, volviendo a la emergencia, lo que estamos entonces es en la prioridad número 1, estos sistemas de APR, que son los frágiles. Revisamos las ciudades no tienen problemas en lo inmediato sí, y por lo tanto tienen que hacer obras y esas se van a hacer y eso, digamos, va a ir hay que hacer inversiones importantes, pero se va a resolver. Pero en el caso, digamos, de los APR requieren ayuda de emergencia ya. Y entonces para eso estamos viendo para cada uno de ellos, por supuesto hoy día están con camiones de alquiler, pero qué soluciones podemos tener en lo inmediato y en lo de mediano plazo de solución de cada uno de sus problemas. ¿Para qué sirve el decreto de escasez en esta solución? Para lo que alcanzó a mencionar el director, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, a nosotros nos da, al tener un decreto de escasez, el Ministerio puede decretar obras por emergencia. Entonces puede sacar un decreto de emergencia para una obra particular sin tener que pasar por todos los trámites. Algunos tienen que hacerlo igual, pero no todos los trámites que requiere una cosa normal. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que profundizar un pozo, es un mecanismo más expedito teniendo zona de escasez que si no tengo zona de escasez. Finalmente, en el tema del tema de la compra de derechos de agua, aquí tenemos que diferenciar entre el agua y los derechos del agua, porque en el caso de los APR se separan completamente. Los APR en general, muchísimos, sacan agua sin tener derechos. El decreto de escasez además lo autoriza específicamente, digamos, a que saquen agua los APR, aunque no tengan un derecho legal a hacerlo. Y por lo tanto, el problema de la emergencia de los APR con respecto a los derechos de agua no tienen relación. Nosotros no vemos, no es una de las medidas de emergencia el tema que se ha mencionado acá de comprar derechos de agua o de expropiar derechos de agua para asignárselo a los APR. Es un problema de mediano plazo. Nosotros lo que quisiéramos es no solamente resolver la emergencia, que es entregarles agua. O sea, ¿cuál es la mejor manera de entregarles agua? Cualquiera sea la fuente y ojalá sea una fuente permanente y segura y de calidad. El tema de los derechos de agua es para dejarlos bien establecidos hacia el futuro, de manera tal de que hacia adelante no sea, digamos, una cosa en la cual tengan un buen sistema, un buen pozo, un buen sistema de distribución, pero que legalmente sea una situación, llamémosle, frágil. Entonces, por esa razón, lo que queremos es que tomar derechos de agua en todas estas zonas ya son zonas
que están cerradas, o sea que hay que tomar derechos de agua de otro lado, y podérselos entregar para resolver el problema de mediano plazo y que quede bien constituido. En nada afecta la situación, digamos, del abastecimiento de agua de ese APR en lo inmediato, digamos. Senadora Proboste, me pido la palabra. Después vamos a seguir porque tenemos también al ministro de Agricultura. Presidenta, estoy esperando, seguramente me van a responder respecto de cuál es el artículo en el que se establece la reconsideración de los 6 meses y quiénes son los que han solicitado, pero le quiero dejar las preguntas porque antes de hacerla quería reafirmar mi consulta, porque dado que la presentación parte con 6 láminas respecto de red hidrometeorológica del río Huasco, quiero señalar en que una cosa es que estén operativas, ¿ah? Y otra es que estén reportando información. Y en eso creo que hay una distancia, y para eso es clave. Si hoy día nosotros estamos enfrentando una situación que es compleja, es porque también tenemos que hacer mayores y mejores esfuerzos por obtener información que sea al instante. Entonces, ministro, en esto una mala noticia, estoy revisando la misma página de su ministerio. El sitio oficial, Dirección General de Agua, Ministerio de Obras Públicas, información oficial hidrometeorológica. En la misma página de la Dirección General de Agua se pueden encontrar en que no hay información disponible. Entonces, una cosa es que usted nos diga en una presentación que están operativas, pero otra es que estén entregando información. Y mire, algunas de las estaciones han dejado de reportar datos, no existe información en algunas que son recientes, del año 2018, 2019, estoy hablando de la cuenca del río Huasco. Por ejemplo, el río El Tránsito, en los tambos, los datos fluviométricos son desde el año 58 al año 71. En el río El Carmen, en San Félix, del año 64 al año 88. Quiero decirlo, esta información, porque no es atribuible que sea la estación que dejó de funcionar 2018-2019 es atribuible a su gestión. Pero lo otro tiene que ver en cómo, cuando uno es ministro asume, no le puedo decir yo que me tocó asumir, yo asumí el año 2006 en un ministerio y me tocó asumir situaciones del año 2004. Pero bueno, claro, entonces lo que quiero señalar es que hoy día es bien complejo, Presidenta, que se nos diga aquí, respecto de una consulta hecha en una sesión anterior, en que la red meteorológica está operativa. Si lo que a nosotros nos interesa es que esté reportando información. Y no está reportando información. Esto, mire, por favor, es la página oficial del Ministerio de Obras Públicas. Porque esa presentación no la hemos hecho. Pero es que como está cargada en nuestros computadores. Pero por eso sería interesante. Si le parece, hacemos la presentación. Es que ya se la echamos abajo, ministro, porque la verdad carece de toda veracidad los datos. Pero sí es que le estoy diciendo, ¿sabe lo que pasa, senador Coloma, por su intermedio, Presidenta? Debo reconocer que llegué tarde a esta comisión y pensé que ya había que su presentación había ya incluido la red hidrometeorológica, porque como terminó él y las presentaciones hoy día están cargadas acá en el computador, me di el trabajo de leerla, fui a la página oficial de la Dirección General de Agua y la información que entrega no tiene ninguna validez, porque nos dice que tiene estaciones que están operativas, esto a raíz de una consulta de la sesión anterior que fue realizada también por mi persona. Como estas comisiones, además, Presidenta, son vistas por otras personas que siguen estas sesiones, lo quiero decir porque esta consulta me representa, pero no es mía, es de una persona de nuestra región que está viendo esta sesión. Me dice, bueno, ¿cuál es la visión? Porque han escuchado la intervención del ministro respecto a la situación crítica en materia de agua. ¿Cuál es la visión del ministro respecto a la perpetuidad del derecho ante la reducción de los volúmenes naturales de agua? Si es que pudiera responder. Ahí vamos a entrar en un tema que tiene que ver con código de agua, que por ahora, sí, por supuesto, pero nosotros ya vimos, por ahora esta comisión del código de agua está en la Comisión de Agricultura. Yo sugiero que nos concentremos en el tema que nos estamos planteando, porque tenemos que escuchar al ministro y al ministro también de Agricultura. Por cierto, ministro de Agricultura, si no alcanzamos todo el tiempo a desarrollar, que es bien importante,
podemos volver a invitarlo porque la otra vez usted estuvo en China, así que a diferencia de su colega de Obras Públicas, es su primera vez que nos puede ilustrar, que no es menor, los temas de la emergencia agrícola y los temas, por supuesto, de ayuda y lo que está ocurriendo hoy día y lo que va a implicar o no, en fin, con la zona catástrofe. Ministro. No solamente, no, sí, le doy al tiro, sí, solo para explicar lo anterior. Usted, senadora Proboste, hizo esta consulta respecto a la red de hidrometeorología en el río Huasco, si funcionaba, si no funcionaba. Usted aseguró que no funcionaba. Entonces, nosotros trajimos la contestación tal como habíamos quedado. Como usted no estaba, entonces no la presentamos. Cuando usted llegó, la pusimos ahí para que cuando, digamos, estuviéramos dentro de la discusión, la posibilidad de poderla mostrar. Yo tampoco la conozco, así que no tengo opinión. No, pero por eso yo no la he visto, ni ninguno de los otros asistentes. Y encantado, si existe el tiempo para ir a esta, podemos contestar las dudas de lo que a usted le parece. Pero yo quería solo para terminar, lo anterior. Solo para dar una idea del tema de los APR, porque usted después preguntó algunos lugares precisos, ¿no? Por ejemplo, el plan Aconcagua. Aconcagua y Petorca son los dos lugares, pero más afectados. De hecho, ya fueron afectados el año pasado. El plan Aconcagua, por ejemplo, para este año, solamente en la emergencia de la operación de 55 pozos de la Dirección de Obras Hidráulicas. Vamos a construir 15 nuevos pozos. Se van a conectar, ya se están conectando a la red eléctrica, los pozos, digamos, que tenía la DOH desde antes y que, por lo tanto, anteriormente, porque están en el medio de un pueblo, por lo tanto, pueden operar algunas horas porque el ruido molesta a la población, entonces están cambiando a un sistema de abastecimiento de energía eléctrica para poder ocuparlos 24 horas al día. Las obras de conducción a canales y a piscinas de infiltración, porque este año va a ser mucho peor que el año pasado. En fin, todo eso va a costar, nuestra estimación hoy día son 14.000 millones de pesos, solamente en la operación, digamos, de colaborar con los sistemas, digamos, de riego y de abastecimiento de agua en la zona de Aconcagua. En la zona de Petorca, donde el problema es muchísimo peor, porque es una zona más pequeña, pero los acuíferos, digamos, tienen muy poca agua. Hemos perforado un par de pozos recientes bastante profundos y para poder abastecer al APR de Valle Hermoso, que es el más grande, uno de los más grandes de Chile, y que hoy día le falta la mitad del abastecimiento de agua necesario para poder operar. Y el costo de eso son 18.000 millones en el caso de Petorca. O sea que solo por dar, digamos, algunos ejemplos, en agricultura va a dar algunos ejemplos el ministro de Agricultura, pero a través de las obras o a través de los apoyos o a través de la zona de catástrofe es donde reciben, digamos, los aportes, y más bien la responsabilidad de la Dirección General de Agua es cómo hacer el mejor uso del agua en los momentos de escasez crítica. Bien, antes de pasar al ministro de Agricultura, le quiero decir solamente puntualmente lo siguiente. Yo creo que es muy importante que efectivamente enseñen a la población qué significa un decreto de escasez, más allá de que lo vemos como poco útil o está siendo realmente deformado o la gente tiene una expectativa y no se cumple. Ahora, respecto al plan Aconcagua, y eso sería súper importante trabajar más con el alcalde y la autoridad y los vecinos, porque la gente no lo sabe. Yo hablo más o menos regularmente con el alcalde y le pregunto y me dice: no veo nada, no he sido informado, nunca he sido invitado para tener una conversación, salvo cuando por supuesto lo recibió el ministro de Agricultura, que fuimos con el alcalde de Petorca y también fuimos con el alcalde de Putaendo, pero no hay un diálogo que debiera ser básico con la principal autoridad comunal para que a su vez pueda informarle a la gente. Entonces es como contraproducente que se diga: mire, se invierte tanto, y la gente no lo siente o no lo sabe, o la principal autoridad. Y muy puntualmente, para que pasemos al ministro de Agricultura, sobre los APR, la siguiente cosa. Sí, como se ha demorado tanto el famoso reglamento y no ha entrado en vigencia, y bueno, lo que ha significado es la prórroga que se ha hecho ya de 2 años y que probablemente va a volver a prorrogarse, de lo que se llama la asesoría técnica que mencionó el director general de Agua a supuestamente los APR. Me gustaría que lo escuchara esto el ministro director, perdón. Y lo más probable es que se vuelva a prorrogar. Y le quiero decir una cosa: yo no entiendo mucho
porque cuando escucho o dialogo con algunos de los dirigentes de las APR, dice que esta asesoría técnica, en algunos casos, no en todos, por supuesto, más bien es una suerte de capacitación, en el sentido que los invitan a un hotel, le dan una jornada de mediodía y eso sería todo. Entonces la pregunta es si tiene correspondencia, si la dirección de obras hidráulicas, si específicamente la que tiene que ver con obras, los sistemas de agua potable rural, como todavía le seguimos diciendo, tiene mayor fiscalización y tiene mayor planeación de qué es lo que se puede hacer, porque gastar 1.400 millones de pesos teóricamente en asesoría técnica y la gente no la siente o no siempre se traduce en una verdadera asesoría técnica, creo que es contraproducente. Creo que no necesariamente es muy efectivo. Entonces, una recomendación que vean esto, lo que está ocurriendo en relación a la prórroga por la falta del reglamento, y entonces no se ha mantenido simplemente esto de que los sistemas sanitarios entregan capacitación a los sistemas de agua potable rurales, y no siempre necesariamente es así y a veces con poca efectividad. Como se está pasando el tiempo, ministro de Agricultura, por favor. Es muy importante escucharlo porque la verdad es que estamos todos pendientes a ver, ya pasamos de escasez hídrica, que es un resultado. Sí, a ver, director, diga algo. Muy breve respuesta para que, es que siempre la senadora Proste plantea preguntas que no alcanzamos a responderle. No quiero que las preguntas que no se alcanza a responder, también está la posibilidad o repetir la visita o mandarlas por escrito. Esta es la segunda vez. Pero la tercera no le viene mal, ministro, dada la importancia del tema. No, muy breve. Recordemos lo que está pasando, que va a ser el tema. Así va a ser medio minuto. Respecto a los 6 meses, eso está en el artículo 122 bis, inciso cuarto, y también en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, artículo 27. Respecto a esto lo dejamos, la radiohidrómetro lo dejamos porque hay que distinguir entre las estaciones que son en línea, otras estaciones que tienen data logger y va una persona a recoger la información y otro en que va una persona y lleva un cuaderno. Eso da un total de estaciones. La gente de hidrología me llenó aquí de WhatsApp diciendo que encantado le muestran, le explican cómo poder acceder y así que... Claro. Lo que está en rojo son todas las estaciones suspendidas. Claro. Hay una estación suspendida y otras que están... entonces, bueno, está ofendiendo a la gente de hidrología que lleva más de 30 años trabajando, porque me dicen que lamentablemente encantados le ayudan a poder encontrar la fuente. Está disponible, así que cualquier persona, y si quieren, podemos hacer llegar la serie de estadísticas de esas estaciones, encantados. Bueno, con otras cosas que pedimos también el completo, las que tienen en este momento restricción o provisión de los acuíferos que dijimos. Ministro Walker, finalmente. Gracias, presidenta. ¿Cuánto tiempo tengo, presidente? ¿Tengo 5 minutos? No, ya, 10 minutos, ya. La agricultura es muy importante. No, demasiado importante, así que, y la situación agrícola y la situación de las comunidades rurales nos interesa muchísimo, así que le vamos a dar el tiempo y si nos pasamos 10-15 minutos también. No, 10 minutos, perfecto. No, el primer punto, presidenta, es el contexto agrícola en que estamos. La verdad es que no nos hemos dado cuenta cómo ha crecido la agricultura. El 2018, para ubicarnos en el contexto de la agricultura creció un 5,8% cuando el país creció un 4%. Exportamos 24.000 millones de dólares como sector alimentario. Crecimos las exportaciones del 18 al 19 un 16,2%. Crecimos las exportaciones a China del 17 al 18 un 42%. Ya estamos empleando entre 800.000 y 1 millón de personas. Tenemos 300.000 agricultores, esto es bien impresionante el dato, y el 92% son pequeños, menos de 2 hectáreas de riego básico. Tenemos 285.000 agricultores pequeños. INDAP solamente tiene 165.000 usuarios. Quiero decir que me acompaña el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, y el director nacional de la Comisión Nacional de Riego, Federico Errázuri. Y además, y es por eso el Plan Nacional de Asociatividad que lanzamos hace muy pocos días. Asociarse o morir, decimos en el Ministerio de Agricultura, porque siendo pequeño es muy difícil competir, ¿no? La agricultura desde el gobierno, y yo creo que todos los que estamos en regiones la vemos como lejos, la actividad más importante
para desarrollar las regiones y ir disminuyendo la pobreza rural. Por eso que decimos que necesitamos una agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable, rentable. Y el principio del Ministerio de Agricultura es que queremos una agricultura sostenible, productora de alimentos saludables, carbono neutral, que deje una profunda huella social. Ese es el principio del Ministerio de Agricultura. Ah, no, lo que pasa es que vemos, sí, lo que pasa es que vemos, lo que pasa es que vemos aquí una gran oportunidad, Presidenta. Vemos que la única forma que tenemos de diferenciarnos de Argentina, de Brasil, que nunca vamos a ser productores de cantidades, tenemos que ir al tema cualitativo. Y en eso creemos que tenemos una tremenda oportunidad, especialmente en los mercados nichos, en la producción orgánica, en la producción biodinámica, lo que no es cantidad, lo que es calidad. Y por eso con mucho orgullo digo que el sector silvoagropecuario chileno es carbono neutral. El 60% de las 111.000 kilotoneladas de CO2 que emite Chile la absorbe el sector silvoagropecuario. Entonces, no es menor porque no todos los sectores silvoagropecuarios de nuestros países competidores pueden decir eso. Lejos nuestro principal cuello de botella que tenemos para que esta agricultura siga creciendo, lejos es el agua y dependemos del agua, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo. Pero quiero invitarlos por un segundo a ver lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una cordillera de los Andes de 3.600 kilómetros de largo, de 177 kilómetros de ancho, de una altura promedio de 3.500 metros de altura, que recibe mucha nieve, y el primer factor nuevo es que la isotermia ha subido, las reservas de nieve han bajado, pero tenemos esta cordillera, ¿no es cierto?, que almacena esta cantidad de nieve que después se transforma en agua. ¿Y qué más tenemos? Como decía nuestro director de la DGA, 101 cuencas, 1.500 ríos y 150.000 kilómetros de canales que distribuyen esta agua en 1,2 millones de hectáreas que están en Chile bajo riego. Tenemos 2,4 millones de hectáreas arables en Chile y 1,2 hectáreas bajo riego. Y también tenemos una tremenda cuenta de ahorro, que son los 8.000 a 10.000 millones de metros cúbicos que vierten al mar todos los años. Calculamos que un 20% de eso tiene que ir al ecosistema, tiene que ir al mar, porque necesitamos ríos vivos, necesitamos caudal ecológico, entonces no le podemos echar mano a toda esta cuenta de ahorro, pero sí le podemos echar mano a este 70-80% de agua que vierte al mar. Esto es una buena noticia. Ayer estuve con la embajadora de Israel y sus especialistas, y ellos me decían ayer que ganas de tener la situación que tiene Chile en Israel, ¿no? Porque Chile tiene una buena noticia, Chile tiene agua, y tiene una muy mala noticia, salvo en sectores muy puntuales de Chile, que ojo, que siempre nos quedamos en los sectores muy puntuales y no vemos el país en su generalidad. Pero tenemos una mala noticia, nos hemos quedado dormidos durante 40 años, tenemos una agricultura que creció, ¿no es cierto?, en forma muy importante, que aquí acabo de mencionar los números, y pasamos de tener un recurso abundante y ahora tenemos un recurso escaso, ¿no es cierto?, que es el agua. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que hay mucho que hacer. Y la buena noticia es que hay mucho que hacer, porque si no hubiera nada que hacer, digamos, esto se estancaría. Y en los últimos 15 años hemos visto menos precipitaciones, menos nieve, menos caudal en los ríos, menos agua acumulada en los embalses que tenemos en Chile. La segunda página no me voy a referir a eso porque nuestro ministro se acaba de referir un poco al déficit hídrico. Ahí está el déficit hídrico por cada una de las regiones. Quiero decir algo, cuando hablamos de precipitaciones del año 68 y las comparamos con este año y decimos hay un déficit X, el problema es mucho más grave porque tenemos una agricultura mucho más grande,
que consume mucho más agua, una economía mucho más grande y una población mucho más grande, ¿no? Entonces, no podemos comparar la pluviometría solamente para ver la gravedad del problema. El problema es mucho más grave que el año 68. Solamente puntual, esta cifra que pone acá en el caso de Valparaíso no coincide con lo que se ha dicho incluso por los medios. No hablan de 59%, menos 59%, es mucho más, se habla del 70%, entonces no entiendo esta cifra. Sí, depende cuándo la tomó, si la tomó hace 3 semanas o la toma hoy día, ¿ah? Pero las cifras son una, Presidenta, y podemos tener al día de hoy la cifra exacta de porque esto es pluviometría. Pero esto depende de qué día la tomó, ¿ah? Y yo creo que esto se tomó hace 3 semanas, ¿ah? Pero el déficit es de un 75%, ¿no es cierto? Hoy día. Sí. Bueno, por eso, queda pendiente porque claramente es bastante más que lo que aquí se muestra. Es un pluviómetro, Presidenta, que está todos los días en... ¿ah? Depende del día que lo tenga, se lo toma hoy día un 75. Y si avanzamos en el año va a ser cada día mayor. Bueno, me refiero como punto 1 a emergencias agrícolas. ¿Ah? ¿Qué hemos hecho? Hemos decretado 6 regiones como emergencia agrícola por escasez hídrica, 6 regiones de Atacama al Maule, ¿no es cierto? Ahí tenemos el mayor problema, lo que no quiere decir que en Ñuble, Biobío y en otras partes no tengamos problemas, porque sí los tenemos. Hemos decretado muy rápido 119 comunas en Chile como de emergencia agrícola por escasez hídrica. Esto ha sido un catastro que hemos hecho con los Ceremi. Hemos visto lo más urgente, son los 124.000 bovinos afectados, ¿no es cierto?, los 152.000 cabezas de ovinos afectadas, y tenemos, por su intermedio, Presidenta, senadora Adriana Muñoz, un temazo en Coquimbo con 470.000 cabezas en Coquimbo, que en total en Chile tenemos 526.000 cabezas de caprino que realmente están siendo muy afectados. Se han aprobado en este periodo 1.733 millones por emergencia a través de INDAP en estas 6 regiones, que han beneficiado a 13.345 usuarios. ¿Ah? Son en el país 1.893 millones en todo Chile para beneficiar a 14.300 usuarios. Lo primero es solamente en las 6 regiones que hemos decretado escasez de emergencia agrícola. Y principalmente, ¿cuál ha sido la ayuda? Ha sido el talaje, ¿no es cierto?, el forraje para la ganadería. Y el otro sector que poco se habla, que está muy afectado, es el sector de la apicultura. Chile tiene 800.000 colmenas, tiene 8.000 apicultores y hay más 8.000 apicultores. Es un sector muy importante para la agricultura familiar campesina, especialmente. Sí aprovecho de mencionar que China se acaba de comercializar las primeras mieles y subproductos de las colmenas, lo que es una gran noticia para la agricultura familiar campesina. Pero no solamente esto afecta en el ingreso directo de estas familias, sino que va a afectar en la producción agrícola, porque todos sabemos que la polinización es un elemento esencial para mantener los rendimientos de producción, etcétera, etcétera. También hemos hecho alianzas con los gobiernos regionales y se han aprobado de parte de los gobiernos regionales 4.325 millones de pesos. Entonces, si sumamos lo que ha destinado INDAP y lo que ha destinado los GORES, para irme al resumen, hemos destinado 8.625 millones de pesos en emergencias. Aquí hay que decir que las lluvias altiplánicas del norte están, ¿no es cierto?, y algunos incendios del sur también están, pero estas alianzas con los gobiernos regionales para atender la emergencia agrícola ha sido muy importante. Respecto del riego del agua, tenemos 2 instituciones
En el Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura tenemos 12 servicios, 16.000 personas y un presupuesto de $1.000 millones. Aquí nos acompaña INDAP y Comisión Nacional de Riego. ¿Qué hemos hecho a través de INDAP por el tema de agua? Hemos dispuesto de un presupuesto de 15.042 millones de pesos para atender a 2.400 usuarios y abarcar una superficie de más o menos 6.500 hectáreas. Hemos firmado 12 convenios con los gobiernos regionales por un total de 15.400 millones de pesos y al final, para resumir, entre INDAP y los fondos de los gobiernos regionales hemos dispuesto de 30.500 millones de pesos para riego, ¿no? Y quiero decir algo acá. También hemos incrementado el bono legal de aguas, que esto es muy importante, porque los pequeños agricultores, un porcentaje mayoritario no tienen regularizados sus derechos de agua, ¿no? Y este bono legal de agua va en atención a ayudarlos a regularizar sus derechos de agua, porque si no los tienen regularizados, no pueden participar en los concursos de la ley 18.450. Acá hay un temazo con los pequeños y la regularización de los derechos de agua de ellos. Y a través de la Comisión Nacional de Riego, esto es bien importante, nosotros ya teníamos un presupuesto de 67.500 millones de pesos, que es el presupuesto más alto que ha tenido la Comisión Nacional de Riego en la historia de este servicio. Pero lo incrementamos en 42.500 millones, de los cuales tenemos que ocupar, invertir, ¿no es cierto?, colocar 32.500 millones de aquí a diciembre. O sea, esto no es una medida para el próximo año, esto es una medida para ahora. 32.500 millones de aquí a diciembre y 10.000 millones los tenemos que invertir el próximo año. Y con esto, dado a que este es nuestro servicio, ¿no es cierto?, para atender el riego y la agricultura, hemos llegado a un presupuesto de 110.000 millones de pesos, que es lejos el presupuesto más alto de la historia de Chile de la CNR. Esto fundamentalmente con el objeto de tecnificar el riego de la agricultura. ¿Cuánto hay tecnificado el riego de la agricultura? 1/3. O sea, del 1,2 millones de hectáreas regables, 300.000 tienen riego tecnificado. O sea, tenemos 2/3 de la agricultura que hay que tecnificar. ¿Por qué es tan importante? Porque la eficiencia del riego tecnificado es un 90% del agua y la del riego por tendido es un 40%, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tecnificar el riego de Chile. Vamos a tecnificar con este presupuesto cerca de 18.000 a 20.000 hectáreas en un año, cifra que es la más grande también que haya tecnificado Chile en los últimos años. También hemos hecho convenios con la Comisión Nacional de Riego y los gobiernos regionales para llegar a un valor de 10.000 millones de pesos, o sea, la Comisión Nacional de Riego más o menos está administrando 120.000 millones de pesos, más 20.000 millones adicionales en 48 proyectos, ¿no es cierto?, nuevos. Y termino con algo que nos ha explicado muy bien el MOP. Estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Obras Públicas. Gracias, ministro. Además, agricultor, señor ministro, también. Así que somos pura gente de regiones. Pura gente de regiones acá. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pero oiga, yo les pido que, bueno, ahí vamos a hablar que me ayuden en que me ayuden en ese tema, porque ya, pero yo le voy a pedir a los senadores, le voy a pedir a los senadores que me ayuden en ese tema, porque Modatima dice que el ministro de Agricultura tiene 29.000 litros por segundo. Y eso 29.000, eso es mucha agua. Y no sé qué río puede hacer esa agua. Eso es como para plantar 45.000 hectáreas. Pero es importante, ya. Bueno, tenemos el decálogo del agua.
¿no es cierto?, que hemos trabajado con el Ministerio de Obras Públicas y consiste en 10 puntos: gestión del agua, priorización de 26 embalses, riego tecnificado, ya lo expliqué, mirar en serio la desalación del agua, el reuso de las aguas servidas, que es un tema que los expresidentes Frey y Lagos lo han introducido mucho, la infiltración de acuíferos, el nuevo Código de Aguas, ¿no es cierto?, que es muy importante, el fortalecer las organizaciones de usuarios, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua, y con el ministro Moreno aquí dice 2 comisiones, pero vamos a formar 3 comisiones, una que es la comisión que es una mesa de unidad nacional en torno al agua, que vamos a convocar, ¿no es cierto?, a gente de gobierno, oposición, expresidentes, presidentes, etcétera, etcétera. Una mesa de acuerdo que son 6 ministerios, que es una mesa nacional, porque veo aquí que hay unas estaciones de georreferenciadas en Argentina también. Ya, bueno. Bueno, usted me dice cómo. Yo soy muy obediente. Y también vamos a, junto con el ministro Moreno, formar las comisiones regionales de agua, que va a estar formadas por los intendentes, gobernadores, organizaciones de usuarios, gremios y confederaciones campesinas, que mañana estamos lanzando varias de ellas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Por supuesto, voy a ofrecer la palabra. Puntualmente quiero decir 2 cosas. Al ministro de Obras Públicas la otra vez mencionó los embalses, no los detalló, los eventuales 26 embalses. Todos sabemos que además eso toma como casi una década o 15 años, y por lo tanto es evidente que tenemos que hacer política de mediano y largo plazo, pero es evidente que tampoco es una solución inmediata a la situación extrema que estamos viviendo, y me preocupa porque el embalse Catemo, en lugar de haberse acelerado en este gobierno, se ha retrasado, lo que no suena una buena noticia, por lo menos para una parte de los agricultores, que es muy importante. No se refirió, dijo que mejor eso lo están viendo. Yo creo que el tema de la carretera hídrica es un tema que hay que verlo también de las medidas en un mediano y largo plazo. No es menor. A mí me llegó, yo supongo que a todos los senadores le llegó, no creo que me ha llegado solamente a mí, el proyecto Aquatama, Tacama le llaman, Aquatacama. Interesante, pero valdría la pena que él nos explicara qué está haciendo el Ministerio en el sentido de evaluar lo que es de interés público y qué significan los pasos siguientes. Supongo que es similar cuando estamos hablando, por ejemplo, del ferrocarril, que tiene que evaluarse si es de interés público para que obviamente después pueda hacerse las bases de una eventual licitación. Entonces, más bien interesante saber los plazos, los tiempos, lo que se está haciendo. Y en el mejoramiento de la gestión, que es un tema sumamente importante que concordamos que es básico, digamos, yo no sé cómo va a mejorar la gobernanza, pero replicar lo que ha pasado en Aconcagua y Petorca justamente no es el mejor modelo, porque hemos llegado a las situaciones que hemos llegado no solo porque climáticamente hay menos precipitación, sino que ha habido también una mala gestión. Y dentro de esa mala gestión, y ahí donde coinciden, y yo le quiero decir al ministro de Agricultura algo que lo hemos señalado varias veces, pero esto, ahora aparece por primera vez que aparentemente el gobierno, de acuerdo a lo que informa el diario, estoy hablando del Mercurio del Paraíso, estudia la evaluación ambiental agrícola por sequía. ¿Qué quiero decir? Lo hemos dicho muchas veces, ministro, y no hemos tenido mucho eco. Pero suena extraño que no haya un sistema de evaluación ambiental cuando un agricultor decide plantar en los cerros. Punto. Hace simplemente, tiene los recursos, deforesta desde la vegetación que tenga y se pone a plantar monocultivos, y en algunos casos algunos más, otros menos, pero en general bastante intensivo de uso de agua. Y esto ha sido uno de los grandes temas que por lo menos en la región de Petorca, o sea, en la región de Aconcagua y en la provincia de Petorca, la gente se siente humillada, por decirlo de alguna manera, cuando ve que está rodeada de verdes extraordinarios de paltos, pero resulta que no tiene acceso al agua. Y esa es la gran pregunta, ¿por qué nunca hemos tomado una medida, y tiene que ver con gestión, para no agudizar justamente la escasez? Si sabemos que estamos en una situación de menor precipitación, de menor nieve, etcétera, etcétera, de cambio climático, entre otras cosas, nosotros actuamos de una determinada manera que profundiza y no ayuda, porque eso evidentemente que tiene un efecto. No podría no pensarse que no tiene un efecto. Hay estudios serios que lo dicen, y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer de una vez por todas
aquí ambos ministerios. Va a haber una evaluación ambiental, se va a permitir que se sigan deforestando los cerros, que se haga el monocultivo intensivo de uso de agua, o dejando a alguna gente, por supuesto, con los caudales van haciéndose cada vez más escasos y hay gente que no accede. Entonces, eso es una pregunta que esperamos de esto. La senadora Muñoz, y no sé si la senadora Proboste, que seguirá después el tema, pero... Sí, Presidenta, preguntas bien puntuales. En el decálogo del agua, ahí nos facilita ir haciendo algunas consultas. En materia de gestión, bien apuntada la Presidenta, el tema de este caos que existe hoy día, o disociación que existe hoy día entre oferta de agua y la demanda, a través fundamentalmente de proyectos de uso productivo del agua. Entonces, yo no sé si sea incorporable la variable dentro de la gestión del agua, los planes de ordenamiento territorial de proyectos productivos. Vale decir, cómo con todos estos elementos que ha planteado la Dirección General de Agua, de poder ir haciendo mediciones de acuíferos, los planes, ¿cierto?, de estudio de cuenca, podemos ir estableciendo como elemento ordenador de la sintonía entre los distintos usos, la multifuncionalidad del uso del agua, como eje ordenador los planes, ¿cierto?, territoriales de ordenamiento de proyectos productivos, porque si no es un caos, ¿no? Sucede lo que dice la Presidenta, ¿cierto? Se pasa la retroexcavadora en los cerros, se botan la fauna, o sea, las plantas nativas y se instalan especies altamente consumidoras de agua, ¿cierto? Y monocultivos. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, en el tema del riego tecnificado, 110.000 millones, se destinan una cifra bastante alta para la CNR, que quizá un porcentaje importante va a esta instalación de riegos tecnificados, donde también lo que nosotros vemos que es un eficiente instrumento para reducir, o sea, hacer más efectivo el riego. Sin embargo, todo lo que se ahorra en esas aguas se destina a ampliar las plantaciones, el hectariaje. Entonces, es como un círculo vicioso, si es que no le ponemos coto a que la reducción del uso de agua a través de estas tecnologías vaya a las cuencas o vaya a los acuíferos. Entonces creo que ahí tenemos que pensar una modificación legal que esto impida, porque cuando uno hace estudios, por lo menos hace años atrás, de ver un poco cómo se distribuyen estos proyectos de riego tecnificado, lo ganan los grandes agricultores, medianos. Pequeños agricultores INDAP, no sé, yo he visto poco, porque es un tema de la forma como está construido el instrumento. Entonces, el pequeño agricultor, la agricultura familiar campesina no tiene elementos técnicos para hacer un doctorado que se requiere para hacer el proyecto. Entonces, por cierto, la construcción del instrumento lleva a una elitización, a una monopolización por grandes productores. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido hay que mirarlo. Y lo otro, el tema de la reutilización de agua servida. Yo quiero ser majadera en esto, y el otro día tuvimos un seminario grande en la región de Coquimbo, con la Universidad de La Serena, ¿cierto?, y todos los municipios, en que los municipios ya están intentando, por ejemplo, el municipio de Coquimbo está intentando reutilizar aguas grises para el riego, para todas las canchas, los parques, ¿cómo se llama? El riego de las áreas verdes. Sin embargo, están impedidos de hacerlo legalmente, pese a que la ley fue promulgada en febrero del año pasado, porque no está el reglamento. Y eso está en manos del Ministerio de Salud. Entonces, yo creo a los dos ministros, dado que estamos en esta lucha de hacer una buena gestión del agua, sería un ahorro, porque el otro, las aguas servidas, es un procedimiento mucho más complejo. Las aguas grises es una máquina que se instala liviana, dependiendo de la capacidad, no tiene un gran costo. También las inmobiliarias están interesadas porque es un atractivo para la construcción en la medida que se ahorran, las tarifas del agua bajan si tú reutilizas parte del agua de tu domicilio. Entonces hay una solicitud de que el Ministerio de Agricultura, de Salud pudiera evacuar el reglamento que lleva ya más de un año y medio, o casi van a ir para los 2 años, y de esa manera los municipios puedan actuar. Por lo menos el alcalde de Coquimbo ya tiene las instalaciones, pero no puede operar, porque sería ilegal sin reglamento. Eso es un poco mis planteamientos. Además de aquello que todo el tema de
de la gestión integrada de las cuencas, creo que debería incorporar un elemento de participación de todos los usuarios de la cuenca, no solamente los usuarios productivos, también todos los APR, los domiciliarios, etcétera, porque hoy día está concebido muy en términos de que sean la Junta de Vigilancia las que solo participen en esto. Entonces, porque no solamente los usos productivos o las organizaciones en torno a los usos productivos del agua son los que usan el agua, sino que también hay una comunidad entera que vive en torno a ello. Eso, Presidenta. Parto contestando algunas mías. Ya. Respecto de las plantaciones en los cerros, tenemos tenemos una crítica fuerte a nuestro gobierno y a nuestro ministerio de parte del sector productivo, que hemos sido el gobierno que en 1 año y medio menos plantaciones ha aprobado y que más proyectos ha rechazado. Yo le puedo hacer llegar, Presidenta, ese gráfico, porque es muy impresionante cómo hemos regularizado este tema. Hemos trabajado con CONAF en esto, porque cada región tiene una situación del punto de vista de sus especies nativas totalmente distinta a otra región. Entonces, hemos sometido a los consultores, hemos sometido a los funcionarios de CONAF a una capacitación muy técnica para uniformar los criterios de plantaciones en los cerros, porque aquí da para mucho, ¿no? Está, como usted dice, los monocultivos, tenemos 3 tipos de bosques, ¿no es cierto?, los escleróficos, los nativos, los xerofíticos, tenemos pendientes, tenemos climas, tenemos disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Y creo que aquí CONAF tiene un rol fundamental que jugar, que es uniformar el criterio, ¿no es cierto?, para aprobar una plantación o rechazar una plantación. Y creo, y viendo, lo hemos discutido mucho con el director nacional de CONAF, habían muchos criterios distintos. Y para esto es fundamental tener un criterio, ¿no? Pero ministro, ¿sí? Yo creo que de verdad, usted dice, bueno, en este gobierno usted me da la cifra y está bien, pero de verdad lo hemos hecho por años. Entonces, yo no digo que sea ahora ni de este gobierno, lo hemos hecho por años. Entonces, una vez más, lo que hemos hablado, la falta de gobernanza, la falta de gestión, la falta de una mirada más integral, hemos permitido por años que esto ocurra. Entonces, ahora usted me dice, claro, hemos dado menos permiso, pero el daño ya está. O sea, mire a Petorca, mire a la Ligua y dígale a esa gente, digamos, si no ha sufrido lo que esto implica. Y que CONAF ha sido, en ese sentido, no ha tenido, que tiene mucha responsabilidad y que se ha dedicado a proteger áreas, qué sé yo, pero no ha logrado, y por eso digo, ojalá alguna vez se sometan a evaluación de impacto ambiental, al servicio de evaluación, porque no puede ser que simplemente determine que sí o que no, cuando no se ha aplicado como usted lo está diciendo. Los hechos concretos y los estudios científicos así lo demuestran. El deforestar los cerros, el hacer tabla rasa de esa vegetación, que son de distinto tipo, efectivamente como usted lo ha nombrado, pero que juegan todo un rol para conservar esa biodiversidad y para protegernos, que además de eso son monocultivo intensivo, evidentemente que ha afectado. Entonces a uno lo que siente es la sensación de decir, ¿por qué se ha permitido? Y CONAF no ha tenido una actitud más severa al respecto y de una vez por todas, que Agricultura decía, y ponerse de acuerdo como gobierno, ya les hablo como gobierno, que decían de que esto debe tener alguna forma de evaluación ambiental. No podemos seguir permitiendo, porque yo tengo recursos, me compro 2 cerros y decido plantar y hago un pozo no sé cuánto. Las piscinas, además de contención, que son gigantescas. Entonces, una vez más, lo mismo. Al lado de una persona que no tiene agua, yo efectivamente veo cerros rodeados de plantas y unas tremendas piscinas de acumulación, y una vez más pasa siempre lo mismo. O sea, los pequeños agricultores que tienen su sobrevivencia en localidades completas, no tienen ese acceso y sufren todo este drama. Entonces yo me permito decirle que ojalá esto que anuncia el diario sea de verdad, se lo tomen en serio y decíamos una vez por todas, como política de gobierno, no es solamente que un día hay alguien con un poco más de criterio, lo piensa más, no, que sea una evaluación de veras
como debe ser correspondiente, con todos los elementos en la mano para ver la consecuencia que esto tiene. Presidenta, ese titular es del Ceremi de Agricultura de la Quinta Región, ¿no? Sí. No, lo que le quiero decir humildemente, pues, Presidenta, oiga, ¿Está diciendo eso? lo que le quiero decir humildemente que... Me está diciendo que el Ceremi se arrancó con los tarros, ¿qué me está diciendo? No, le quiero decir humildemente que es la política del Ministerio de Agricultura. Lo que usted me está pidiendo, Presidenta, es lo que... Pero, Presidenta, es que si yo no voy, es mi tema, este es el tema que más domino. ¿Ah? Si usted me permite, no, de los otros no tengo idea, pero este es un tema que realmente nos hemos preocupado desde el día 1, desde que llegamos al Ministerio de Agricultura, y lo conversamos con usted, Presidenta. No queremos otro Petorca en Chile, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando por eso. Estamos trabajando por fiscalizar la ilegalidad. No queremos que haya una persona en Chile que no tenga agua y al lado haya un huerto que se riegue y produzca fruta. Entonces, en el principio estamos de acuerdo, o sea, porque aquí como que nos dividimos entre los buenos y los malos. No, lo que le quiero decir es que si no lo estoy. Compartimos, Presidenta, con el gobierno del presidente Piñera los mismos principios que usted nos está mencionando, los mismos, y queremos hacernos cargo del tema, y ese es un muy buen titular el que usted muestra, porque refleja cuál es el espíritu del Ministerio de Agricultura desde que asumimos, porque este es un problema, y la crítica que nos hace el sector productivo, hay un gráfico que se lo voy a mandar, que este es el gobierno que menos plantaciones ha aprobado en... El título, el título que muy bien, Ministerio de Agricultura, y que dice: regantes agricultores dicen que la medida sería discriminatoria, mintiendo el alto consumo del agua de los pastos. Entonces, yo sé porque tengo pendiente la conversación con el presidente nacional de los cultivadores de palto, que dice que no es el que más consume, claro, pero lo que no dice que son extensiones enormes. Yo le voy a contar, Presidenta. Y por supuesto hay gente modatina que tardío. Presidenta, celebro mucho que esté de acuerdo usted con nuestro Ceremi de Agricultura de la Quinta Región. Pero háganlo. Sí, pero imagínese el medio titular que usted muestra. Pero bueno, este es un tema que realmente... No, pero este es de Valparaíso, le hago la pequeña distinción, porque al otro ni lo nombro. Lo único que quiero decirle... Después del inserto. Lo único que quiero decirle es que compartimos el mismo principio. Claro. Y como vivo en regiones hace 30 años, le doy otro ejemplo, Presidenta. Yo vivo en Chimbarongo hace 30 años. No tenemos pinos, no tenemos eucalipto, no tenemos paltos y no tenemos agua. Estamos con un déficit de precipitaciones, ¿no es cierto? Nadie lo discute. Claro. Tremendo. Entonces, Trump no lo reconoce, pero este es un tema. Fíjese que cuando se aprobaron estas plantaciones, el acuífero tenía X cantidad de agua y hoy día no tiene esa agua, ¿no? Entonces, es un tema de disponibilidad de agua y por eso estoy, senadora, por su intermedio, Presidenta, estoy aprendiendo este idioma, decirle que absolutamente de acuerdo de este reordenamiento territorial, ¿no es cierto? Cada portainjerto, especie y variedad se tiene que plantar en el distrito agroclimático que más aptitud tenga, ¿no es cierto? Y es por eso como estamos viendo cómo la agricultura, sin darnos cuenta, se nos está yendo hacia el sur. Y si ustedes ven el último catastro de Cirén de 9 regiones, la región con mayor crecimiento agrícola de Chile es Ñuble, Biobío. Y Araucanía se pegó un tremendo salto. Bueno, acá no han hecho... Sí. Perdón, ministro, sí. Sería importante no reproducir el mismo modelo tan extractivista que hemos tenido en la zona centro-norte. Porque si vamos a reproducir lo mismo, vamos a tener ya al final que llegar a Bariloche o no sé dónde irnos, porque se va a secar todo el resto del país. Sí. Porque este modelo no se puede seguir reproduciendo. Presidenta. Eso es lo importante. Ya, lamentablemente el tiempo... Sumamente pasado, incluso yo debo estar en la Comisión de Agricultura a partir de las 12, así que vamos a tener que dar por terminado esto. Lo lamento, senador Alejandro, pero de verdad, Navarro, esta sesión ya debe haber terminado. Yo le pido a los ministros que alguna de las preguntas que hemos hecho o temas nos los hagan llegar
o están muy cordialmente invitados. Creo que no está de más una tercera sesión porque tenemos que tener más detalle lo que ustedes pretenden con la mesa de agua. Quiero saber más, como le dije al ministro, de los embalses. Tengo ganas de saber más, cómo se llama, de la carretera hídrica. Quiero saber más. Obviamente que está el tema pendiente de la desalinización, que todavía no se ha terminado de resolver. Y es uno de los que ustedes dos mencionan, evidentemente, como forma de generar más recursos hídricos y otros temas que evidentemente nos siguen preocupando, el manejo integrado CUEN, que es lo que se va a avanzar. Entonces, si ustedes gustan, podemos fijar una fecha más adelante. ¿Van a volver los ministros, presidente? Se la pregunta porque... Estoy preguntando, senador Alejandro Navarro, si van a poder volver. Quiero dejarle claro que el ministro es la segunda vez que viene, el ministro de Obras Públicas, a esta comisión. El ministro de Agricultura no, porque estaba obviamente excusado, porque estaba en China en un viaje. Eso es tema aparte, lo conversaremos, me alegro. Pero es importante saber, ¿podemos contar con que pueda haber otra sesión? No está bien. Entonces quedarán invitados, cordialmente invitados, porque la verdad es que nos hemos sobrepasado, porque agradecemos muchísimo también, por supuesto, la presencia del director general de Agua, de la Comisión Nacional de Riego, el director de INDAP. Yo me permití dejarle a cada uno un juego de cartas que me hicieron llegar, porque de alguna manera al director general de Agua, los ministros, son las inquietudes que tienen nuestra gente. Muy bien, muchas gracias. A ver si estoy bien. Claudio, ¿me ayudas? Porque tengo aquí un juego de A3. Sí, son de 3. Es que no están confundidos, este está igual. Esto no es de 3. A ver, ¿juego de 3? Ya. Ministro de Agricultura, perdón, juego de 3. Y 3, ahí está. Director.